¿tú tienes una habitación, un room allá en el cielo? Se quedó sorprendida. Y luego le dije a Laila, ¿tú sabes que allá en el cielo hay una habitación para ti? No, hombre, se emocionaron. La mía va a tener esto, la mía tiene aquello, la mía tiene lo otro. Porque dice el Señor Jesús, les conviene que yo me vaya. Porque voy a preparar, ¿qué? Una habitación. Yo ya se los hubiera dicho. Yo me voy y vendré nuevamente a ustedes, pero me voy a preparar su habitación para que donde yo esté, ustedes también estén. Cuando nosotros morimos, cerramos los ojos en esta vida terrenal y los abrimos en nuestra patria celestial, en esa habitación que Dios tiene para nosotros. Eso es confirmar la fe. Eso es afirmar la fe de los discípulos. Porque Pablo sabía que para nosotros los cristianos, si no hacemos las prácticas, los hábitos de la vida cristiana, es muy fácil desviarse por otras doctrinas, por otras enseñanzas, por otras ideologías, por otras creencias. Y necesitaba él pasar y confirmarlos, reafirmarlos en la fe que había creído. Pero la única manera para estar firmes es deseando como niños de recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Cuando Pablo llegaba a confirmar las iglesias, ¿qué era lo que hacía? Diga conmigo, enseñaba. Ahora con más ganas, enseñaba. Si no hay enseñanza continua, tarde que temprano vamos a desertar. Y es lo peor que nos puede pasar. Pero en el capítulo 16 nos habla de algo que también es súper importante en la vida del cristiano, y es la oración. ¿Alguien dice amén? Ahora, cuando nosotros oramos, cosas extraordinarias suceden al tiempo de Dios. ¿Alguien dice amén? Mientras nosotros estudiábamos, nuestro Señor Jesús dice eso, que Dios no le contestó. Todo lo que pidas en mi nombre va a ser hecho. Pero Dios no contestó la oración tuya como tú la pedías. Pediste por sanidad y no llegó la sanidad. Pediste por protección y quizá no hubo protección. Pediste por sabiduría y tomaste una mala decisión. ¿Cómo contestas a alguien que dice, Dios no me escuchó? Y eso que lo pedí en el nombre del Señor Jesús. La palabra de Dios dice, os será hecho. Pero ahí hay que agregarle lo que siempre enseñó Jesús, conforme a su bendita, santa y perfecta voluntad. Siempre va a ser hecho. No como nosotros queremos, pero como Él quiere. Pero Dios siempre contesta. A veces te dice sí y ahora. A veces te dice no y nunca. Y a veces te dice sí, pero espera. Lo voy a hacer después. Pero siempre Él hace su bendita voluntad. No contesta como nosotros queremos, porque Él es santo y perfecto y nadie ni nada se sale fuera de su control. Todo lo que pidas en mi nombre, ahí tendríamos que agregarle, y conforme a mi voluntad os será hecho. ¿Alguien dice amén? Pero también hay que recordar que a veces Dios contesta de otras maneras. Entonces iba confirmando las iglesias. Amén. Ahora, cuando confirmaba las iglesias, ¿qué sucedía? Llegaba, enseñaba la palabra de Dios, tenía tiempos de oración con los hermanos, y mientras había tiempos de oración con los hermanos, ¿qué sucedía en el ambiente espiritual? La presencia de Dios comenzaba ¿qué?
a moverse y a manifestarse. No es lo mismo orar con toda oración y súplica que orar bostezando y diciéndole: ay, Señor, hoy te pedimos por favor que nos ayudes, bendito Dios. Gracias por este otro día. Porque en muchas ocasiones cuando oramos, así estamos. ¿Ustedes creen que Dios se va a mover en esa clase de oración? No. Hasta el sueño les voy a sacar con esos bostezos falsos. Dios se va a manifestar en una oración apasionada, en un ruego, en una súplica, en una conversación con Dios que nace del corazón. Y luego dice, después de confirmar a las iglesias: así fue como cada uno de los grupos misioneros comenzaron visitando de nuevo las iglesias que previamente habían fundado, porque Pablo había trabajado varios años en esas regiones antes que se les invitara a Antioquía. Todavía viajando por tierra se dirigieron hacia el norte de Tarso, pasando las puertas de Cilicia y de allí hacia el occidente, siguiendo las rutas de las caravanas que seguían por la parte sur de Galacia. Probablemente estaban por terminar la primavera o ya había empezado el verano cuando dejaron las resecas llanuras y se aventuraron a través de las montañas hacia las tierras del otro lado. Y eso está impresionante. De verdad que se necesita pasión por Dios y entrega para Cristo, para predicar el Evangelio y visitar a las iglesias para confirmarlas en tierra. El apóstol Pablo nos enseñó y nos habló de los peligros que había en tierra. El mejor ejemplo es la historia del buen samaritano. Dice que llegaron unos ladrones y lo golpearon casi hasta morir. Y eran los peligros a los que te enfrentabas cuando viajabas por tierra. Se aventuraron en llanuras, se aventuraron en montañas, caminaron y caminaron largos días para llevar a cabo la obra del Señor. No había carros, no había aviones, no había trenes, no había todos los medios que tenemos hoy. Y así recorrieron más territorio del que recorremos nosotros. Dile que está a tu lado: qué tristeza. Porque hoy no podemos llegar con el Evangelio ni siquiera al supermercado. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Porque cuando vamos al supermercado o a algún lugar, no predicamos. Ya nosotros vamos a comenzar nuevamente con evangelismo, con la iglesia en las calles. Y no importa cuánto nos acompañe, nosotros vamos a arrancar y vamos a volver a la normalidad. Entre quien entra al río y quien no quiere entrar, que no entre. Vamos a seguir adelante haciendo la obra de Dios, que Él añadirá a su iglesia aquellos siervos esforzados, valientes, comprometidos, aquellas siervas de Dios que quieran hacer su obra. Amén. Arrancamos con las vigilias, una vigilia al mes. Vamos a arrancar con los ayunos, un ayuno cada mes y medio. ¿Me siguen hasta aquí? Vamos a arrancar con la iglesia en las calles. Ya es tiempo de continuar haciendo la obra como iglesia colectiva que tenemos que hacer. ¿Alguien dice amén? Por fin llegaron a Derbe y a Listra, que había sido la más avanzados lugares de su primer viaje. Aquí tuvo lugar un extraordinario acontecimiento. Pablo encontró a Timoteo, un joven convertido cuya madre era judía y su padre ¿qué? Griego. ¿Se recuerdan? Ya vimos un poco acerca de Timoteo, que fue uno de los hijos espirituales del apóstol Pablo. Ya hablamos acerca de él, etc. Ahora vamos a irnos a la página 329. Dos acontecimientos ocurrieron en Troas. El primero, una visión nocturna en la que Pablo vio a un varón que macedonio suplicando por ayuda. Lo hablamos la semana pasada, ¿se recuerdan? Que dijo: no pases por aquí. El Espíritu Santo les impidió. Diga conmigo: les impidió. Hablábamos la semana pasada de que el Espíritu Santo en ocasiones te va a dar luz verde y en otras ocasiones te va a decir: no es el tiempo. La enseñanza ahí
es vivir una vida tan conectada con Dios que podamos escuchar su voz siempre. No hay tiempo para ir, espérame tantito, voy a orar. ¿Me siguen hasta aquí? Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello para Dios. Hermano, pues déjame, lo pongo en oración. Ya no es tiempo de ponerlo en oración, ya tienes que estar orado y preparado para cuando el Espíritu Santo te diga, ve por ahí, ve por acá. Entonces, déjame consulto con el siervo o la sierva de Dios. Ya no. Con el único con el que consultas es con el Espíritu Santo, que te dice, ve, haz, toma aquí, hazlo acá, haz aquello, ve por aquí, ve por allá. Tenemos que ser una iglesia guiada y dirigida por el Espíritu Santo, una iglesia con hombres y mujeres de Dios que escuchan todos los días la voz del Espíritu Santo que les dirige. ¿Me dicen amén? No hay otra manera de tener un impacto en esta sociedad si no es guiados por el Espíritu Santo. Porque a veces el Espíritu Santo le va a decir como a Felipe, acércate a esa persona, acércate a esta otra persona, háblale de eso, háblale de aquello. Y a veces te vas a quedar sorprendido de cómo cuando escuchas la voz del Espíritu Santo vas a saber que Él tiene un plan perfecto. Ya no hay déjame ayunar, ya no hay déjame ir a orar, ya no hay déjame recibo confirmación del siervo, de la sierva de Dios. Ya no hay nada de eso. No hay tiempo para eso. Cuando el Espíritu Santo te dice, no vayas por aquí, no vayas por allá, ve por aquí, ve por allá. Hoy más que nunca necesitamos dirección del Espíritu Santo continua y diaria. Escuchar su voz siempre. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. En algunas otras ocasiones sí va a haber tiempo para orar, para ayunar, para buscar la confirmación de Dios. Pero yo no creo, por la palabra de Dios, que tengamos que buscar confirmación en lo que Dios ya nos ha mandado. ¿Me siguen hasta aquí? Es como que si ustedes me dijeran, si yo les dijera, vamos a salir a evangelizar, ¿por qué no nos acompañas? Déjame orar para ver si para ver si es la voluntad de Dios. Es como cuando decimos, nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Pues claro que quiere. Mejor sería decir si Dios lo permite. ¿Verdad que sí? Si Dios nos presta vida para llegar al otro domingo. Pero cuando decimos si Dios quiere, claro que quiere. Ya está establecido lo que Dios quiere y está en su palabra. Vamos a orar o nos vemos en la oración. Dios quiere. Ya no hay nada de que déjame ver o lo voy a pensar. Es un mandamiento. ¿Me siguen hasta aquí? Y después, página 330, Filipos y luego Tesalónica. Saliendo de Troas, probablemente en el mes de ¿qué? De agosto, Pablo y sus compañeros cruzaron el mar Egeo hacia Neápolis de Macedonia, el puerto de Filipos. Filipos estaba situado unas 10 o 12 millas tierra adentro sobre el río Jangites. La ciudad se llamó así por Filipo, el padre de Alejandro el Grande, que la fundó como centro minero de oro y plata que había en sus cercanías. Por esta ciudad pasaba el comercio que venía de Neápolis sobre la Gran Vía Ignacia hasta su terminal occidental en Dirracium o Durazo, ciudad de Albania, puerto del mar Adriático. La Vía Ignacia es la carretera principal construida por el Imperio Romano. Ok, nada más para que ustedes sepan qué es la Vía Ignacia. Es la que llevaba y transportaba a los soldados romanos por todas partes del imperio. Era, vamos a decirlo así, la avenida principal o el camino principal. ¿Vamos bien hasta ahí? Filipos era una ciudad principal de este distrito y tenía el carácter de colonia romana. El rango de colonia daba a sus habitantes el derecho de ciudadanos de Roma, el privilegio de votar en las elecciones romanas y de tener una forma de gobierno romana. Ciudades como esta conservaban celosamente sus privilegios políticos y procuraban evitar cualquier acción que les colocara en desgracia con Roma. Conociendo este sentimiento, Pablo les escribió posteriormente diciendo: mas nuestra ciudadanía está
conmigo, ay Dios mío bendito. Para aquellos que todavía no entienden por qué es tan importante estudiar el contexto histórico y cultural, hacer un análisis léxico sintáctico y no entienden lo importante que es ver todo el panorama, no van a entender lo que está escrito. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, si alguien les pregunta por qué Pablo le escribió a los filipenses en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, porque Pablo conocía el orgullo que los de Filipos sentían por ser ciudadanos romanos y todos los privilegios políticos que llevaban. Entonces ellos alardeaban de esos privilegios y les dice el apóstol Pablo, se los voy a parafrasear, no se me esponjen. Yo sé que ustedes se sienten bien orgullosos porque son ciudadanos romanos, porque como colonia romana tienen ciertos privilegios, pero yo vengo a decirles que hay un privilegio más grande. Nuestra ciudadanía es una mejor ciudadanía que la que ustedes tienen. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ya le verán un fuerte aplauso, Señor. Pero tú no puedes entender las palabras del apóstol Pablo, de los escritores, si no sabes a quién se dirigen. ¿Cómo era la vida de esa ciudad? ¿Cuál era la cultura? ¿Cuál era el contexto histórico de esa ciudad? Y por eso es tan importante esto, para entender por qué el apóstol Pablo, cualquier otro escritor de la Biblia, escribían de qué manera. ¿Vamos bien hasta ahí? Que es como si les dijera que espiritualmente eran una parte de la ciudad celestial, tanto como políticamente lo eran de la ciudad terrenal de Roma. No habiendo una gran colonia judía en Filipos, no había tampoco una sinagoga en donde Pablo pudiera comenzar su predicación. Una pequeña reunión de oración en las afueras de la ciudad, junto al río, era el único núcleo que se pudo encontrar. Y allá concurrió Lidia, originalmente de Tiatira, comerciante de tintas y telas, a la vez prosélita. Abrió su casa para Pablo a fin de que le sirviera como cuartel general. Diga conmigo, esos son los planes perfectos de Dios. ¿Sí sabían ustedes eso o no? En Filipos no se pudo llevar a cabo la estrategia del apóstol Pablo de evangelización. La estrategia del apóstol Pablo fue dada por nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Cuando ustedes vayan y prediquen el evangelio, vayan primero ¿a dónde? A las sinagogas. Y después de las sinagogas, ¿a dónde los vemos que se pasaban? A las plazas, a los lugares públicos, a los lugares concurridos, y comenzaban a pregonar el evangelio. Aquí la estrategia cambió y eso nos trae una gran enseñanza. Las iglesias no podemos aferrarnos a las tradiciones, porque los sistemas, las estrategias cambian. ¿Me siguen hasta aquí? Lo que no cambia es la palabra de Dios y los principios bíblicos. Y los hábitos y los fundamentos de la vida cristiana, esos nunca van a cambiar. La estrategia puede que cambie. En este caso, en Filipos no había tanta concentración de judíos. Y no había una sinagoga establecida porque no había muchos judíos. Pero ahí estaba una gran mujer de Dios. Porque también las mujeres son de gran utilidad en las manos de Dios. ¿Alguien dice amén? Y también son instrumentos en las manos de Dios. ¿Me dicen amén? De hecho, en la mayoría de ocasiones, la que primero viene a los pies de Cristo es la mujer. Y ella es la que trae los hijos y al poco tiempo viene el esposo. Con mucha oración y ruego. Esta era Lidia. Pero era una mujer no solamente que era prosélito, es decir, que se había convertido a la religión judía sin ser judía. ¿Me siguen hasta aquí? Pero también era comerciante. Era una mujer de negocios. Para aquellos que piensan que las mujeres no pueden ser mujeres de negocios, déjenme decirles, están muy equivocados. Una mujer de negocios puede ser de gran bendición para la obra del evangelio. Miren que no fue un nombre,
les dio habitación, les dio comida, porque tenía los medios para hacerlo. Dios quiera que siempre tú y yo nos encontremos en la posición de bendecir el reino de Dios y la obra de Dios. ¿Me dicen amén? Qué terrible es encontrarse en la posición de necesitar de la ayuda, de la obra de Dios o de la iglesia. ¿Me siguen hasta aquí? Así es que yo espero que cuando ustedes vean o escuchen que recogieron una ofrenda para aquí, una ofrenda para acá, ustedes digan gracias a Dios porque Dios ha estado conmigo. Y ojalá nunca tenga necesidad. Ojalá siempre me encuentre en la posición de ayudar. Si llegara a no suceder, también Dios te va a bendecir y te va a proveer de cualquier manera. A través de la familia que es la iglesia. En este caso, Lidia fue usada para ayudar y sostener a estos siervos de Dios. Y no solamente eso, sino que su casa se convirtió en el cuartel general de estrategia y planeación para seguir predicando el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Nada más que ahora ya no queremos abrir las casas, ¿verdad? Nosotros vamos a empezar algo nuevo que yo le platicaba al pastor Ulises y apenas se lo vamos a contar a los líderes el próximo martes. Y es que queremos hacer una serie de temas y hacer estudios bíblicos en los hogares. La manera en que lo vamos a hacer es que voy a venir y les voy a decir, miren, tenemos, 10 temas. Necesitamos 10 hogares, 10 casas que se abran para llevar a cabo estos estudios bíblicos en la casa de algunas personas de nuestra iglesia. Con el fin de que cada persona diga, pastor, a mí me llama mucho la atención este tema, aquí está mi casa. Para que vayan todos los hermanos a escuchar ahí, compartimos y tenemos un estudio bíblico en la casa de él. Ahora, ¿cómo nos vaya a ir? Yo no lo sé. Yo solo sé que cuando se trata, yo espero que nuestra iglesia sea diferente porque es la primera vez que lo vamos a hacer. Cuando se trata de par y pachanga, las puertas se abren de par en par. Pero ya cuando se trata de estudios bíblicos, como que hay un poquito de no, es que en la casa, es que lo otro. Lo hacemos en 7, solamente son 7 hogares. Y a veces no los hemos cubierto. Y los que no se cubren los hacemos en mi casa, yo no tengo problema. Cubrimos 4 lugares, el resto los hacemos en mi casa, las reuniones. Pero qué bonito es cuando Dios toca el corazón. Y los corazones que aman a Dios arden diciendo, vayan a mi casa, que haya oración en mi casa, que haya estudio de la palabra de Dios en mi casa, que haya planeación en mi casa. ¿Dónde vamos a tener esta próxima reunión? En cualquier lugar, menos en mi casa, pastor. Y Lidia, con un corazón para Dios, fue totalmente lo contrario. Dice que les rogaba y les pidió tanto. Hagan de cuenta que les suplicó que se quedaran en casa. Por eso dice Pablo, casi nos obligó a quedarnos. Fue tanta su insistencia que ella sabía que tener oración, que tener estudio de la palabra de Dios o enseñanza en casa era una gran bendición. ¿Alguien dice amén? Den un fuerte aplauso, Señor, por favor. ¿De dónde nació la conversión de esta gran mujer llamada Lidia? Diga conmigo, en un culto de oración. Lo que a nosotros no nos llama la atención, que no debería de ser así, ahí nació esta conversión. No hubo otra manera más que a las afueras hacer una noche de oración, invitar a las personas a orar. Y ahí aprovechó el apóstol Pablo para predicar. Ahí se convirtieron unas cuantas personas y se estableció una pequeña iglesia que después creció. Es que Dios no necesita muchos. Necesita unos cuantos, pero bien comprometidos y apasionados.
Y con eso es suficiente para Él. ¿Me siguen hasta aquí? Ojalá que al escuchar estas palabras de la palabra de Dios puedas decir: yo quiero ser ese puñadito. Yo quiero ser esos pocos. Y que Dios haga grandes cosas a través de mí y lo que puedo ofrecer para el reino de Dios. Esta mujer tenía diferentes cosas que podía ofrecer para el reino de Dios. Ahora mi pregunta para ustedes es: ¿qué ustedes tienen que pueden ofrecer para el reino de Dios? No me vayan a decir que nada, porque tienen dones, talentos, habilidades. Todos tenemos algo que ofrecer para el reino de Dios. Aún los niños tienen algo que ofrecer. Levantar una basurita aquí, levantar eso acá, llevar esto para allá, llevar el otro para allá. En estos tiempos que hemos estado leyendo el Evangelio de Juan, les digo a mis niñas, porque dice la palabra de Dios y habla ahí en Juan acerca del servicio. Les digo, ustedes saben que a veces lo que no les gusta cuando les mandamos y les decimos en un día de trabajo en la iglesia: estamos aquí solitos, ve, lleva esto allá que el cuarto, lleva aquí, apaga las luces, levanta la basura, ordena el cuarto. Todo eso es servir a Dios. Y les pregunté: Eileen, ¿tú sirves a Dios? Y se quedó. Le digo, sí. Laila, no, primero le pregunté a Laila, ¿tú sirves a Dios? Yo sí, yo tomo fotografía, a veces estoy en una cámara, porque está en el equipo creativo. Y Eileen, pobrecita, se sintió así bien achicopalada. Yo no hago nada de lo que hace Laila. Y le digo, Eileen, ¿tú sirves a Dios? Y dice, pero claro que sí. Cuando vas y apagas luces, cuando vas y arreglas un cuarto, cuando vas y llevas algo que mami te manda para las oficinas de los niños, cualquier cosa que tú hagas en la iglesia. Ahora que estuvimos en el storage, moviendo aquí, moviendo acá, digo, todo eso es servir a Dios. Y Dios te va a recompensar. Todos, sin importar la edad que tengamos. Hasta una niñita de 4 años como Kelly puede levantar una basurita y llevarla al trash can. ¿Sí entienden? Todos tenemos algo que ofrecer para la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le dan un fuerte aplauso, Señor, por favor. Qué triste es permitirle a nuestros hijos que no se involucren en la obra de Dios. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino cada día, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Si no les haces que desarrollen ese amor por la obra de Dios y por el servicio a Dios de pequeños, y les permites que sean perezosos en la obra de Dios y que no hagan nada, con todo el dolor de mi corazón les voy a decir esto: el día de mañana vas a sufrir y vas a llorar cuando estén haciendo cualquier otra cosa, porque tú les permitiste que se quedaran sentaditos sin hacer nada en la obra de Dios y en la casa de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Es importantísimo enseñarles a nuestros hijos a involucrarse en el reino de Dios, en la obra de Dios, porque el día de mañana puede que sea demasiado tarde. Puede que pierdan el amor y quizá ya no lo vuelvan a encontrar, o quizás sí. Pero después de qué, de cuánto precio. ¿Me siguen hasta aquí? Todos, sin importar la edad, tenemos algo que ofrecer para la obra de Dios. Amén. Durante su ministerio en la ciudad, Pablo expulsó un demonio de una muchacha esclava y clarividente que había sido fuente de riqueza para sus amos. Era el negocio de los amos. Tenía un espíritu inmundo, un demonio ¿de qué? De adivinación. Y aquí viene una gran enseñanza. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos y con lo que nos dicen, porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Y de repente tú te quedas sorprendido, sorprendida, porque te adivinaron algo. Pero esta mujer tiene un espíritu ¿de qué? De adivinación. Ahora, ¿desde cuándo existen los demonios? Desde antes que tú nacieras. ¿Y cuándo van a perecer los demonios?
hasta que venga el juicio final. Porque una parte, dice Judas, está en los abismos encarcelados, esperando la gran tribulación para ser sueltos y llenar esta tierra de manera demoníaca, que dice la Escritura que se ve como una invasión de langostas o de saltamontes que oscurecen toda la tierra, y a donde quiera que llegan destruyen. Pero los que hoy están sueltos, los que desde la caída de Satanás están sueltos, conocen toda la historia del ser humano, conocen la historia de tu abuelito, de tu abuelita, de tu bisabuelito, conocen todo lo que haces hoy. Y si tus planes de mañana los hablaste en alta voz, también conocen tus planes de mañana, conocen tus rutinas. Así es que no te sorprendas cuando venga alguien y te hable de tu abuelita, de la bisabuela, de lo que hiciste ayer, de lo que vas a hacer mañana. No son omniscientes, pero sí conocen todo lo que ellos pueden ver y oír, porque no están limitados a condiciones físicas. Pero nosotros hoy nos sorprendemos, y en realidad traía muchas ganancias porque tenía un espíritu inmundo ¿de qué? De adivinación, y engañaba a las personas con eso. Enojados por la pérdida de su negocio, acusaron a Pablo y así las de enseñar costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues eran ¿qué? Romanos. El resultado de esta apelación a los prejuicios políticos condujo ¿a qué? Al encarcelamiento y la flagelación de Pablo y Silas, sin antes ¿qué? Investigar. Los agarraron, los encarcelaron, los golpearon, los flagelaron. Quienes se vieron librados de la prisión por medio de un terremoto. Y ahorita vamos a ir ahí. Su reclamación con el carácter de ciudadanos romanos les libró de mayores castigos, pero su ministerio en Filipos se interrumpió y tuvieron que salir para otros campos. En esta parte termina la sección del relato conocido como sección nosotros, y una clara inferencia nos conduce a la conclusión de que el escritor permaneció en Filipos. Su evidente interés y su orgullo por la ciudad, su conocimiento de los detalles referentes a ella, y el hecho de que con la vuelta de Pablo a Filipos en fechas posteriores se vuelva a iniciar la sección que nosotros, constituyen pruebas suficientes de que el escritor permaneció en Filipos, actuando como el pastor de la nueva iglesia, y quizás sirvió también como evangelista en toda. Hay esa palabra pequeña que dice nosotros. El escritor del libro de Hechos se incluye. ¿Y quién es el escritor del libro de Hechos? De hecho, de Hechos, Lucas, ¿verdad que sí? Lucas. Entonces, por esta palabra, por esta frase que nosotros encontramos, y esa sección en el libro de Hechos que dice nosotros, quiere decir que Lucas, siendo el compañero también de Pablo y su médico de cabecera, se quedó en Filipos para ser el pastor de esa iglesia y guiarla por un periodo de tiempo, y también para evangelizar en Macedonia. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? All right. Ahora vámonos a la Biblia. Vamos a sacar las enseñanzas importantes del capítulo 16. Versículo 12. Dice, y de allí Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos ¿qué? Días. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, ya vimos acerca de ella. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la ¿qué? ¿A dónde? A la oración. Ahora, cuando haya una manifestación sobrenatural, paranormal, diabólica, demoníaca, tú no vas a tener temor,
si tú vives una vida de oración. Si no vives una vida de oración, prepárate, diríamos en mi país, para el deschongue. A Pablo, ¿qué? Conocemos. A Jesús también. Pero ustedes, ¿quiénes son? Dice que los demonios los mandaron golpeados, con sus ropas destrozadas, porque no tenían autoridad. ¿En dónde recibes autoridad en el mundo espiritual? En la oración. A través de la oración te vistes de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme en contra de las acechanzas del diablo. ¿Ustedes creen que el diablo es real? ¿Ustedes creen, que los demonios son reales? ¿Ustedes creen de verdad que hay espíritus malignos que habitan en las regiones celestes? Yo lo creo porque la Biblia así lo dice. Pero a veces nosotros queremos ignorar lo que es real. Y a veces las cosas van mal aquí, las cosas van mal acá, las cosas van mal acá, las cosas van mal acá, las cosas van mal acá. Y nosotros decimos, ay, es que cuando no me llueve, me llovizna. No, estás en una guerra. Hello. ¿Qué estás haciendo para pelear esa buena batalla de tu fe? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones. El enemigo, el diablo, no vino sino para matar, hurtar, robar y destruir, ¿verdad? Jesucristo dijo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan, ¿qué? El diablo anda como león rugiente buscando a quién. ¿Y qué estás haciendo tú para estar firme, para defenderte, para tener autoridad en contra del maligno, si ni siquiera oras? Y si no oras, menos lees la palabra. ¿Y así quieres estar firme? ¿Así quieres estar fuerte? ¿Así quieres pelear esa guerra espiritual en la cual nos encontramos? ¿Con qué autoridad? ¿Dónde está tu backup? O no me digas que nunca hablas con Dios y cuando necesitas ayuda, ahí sí le clamas. Porque si no, entonces imagínate. Vendrían las palabras de Jesús para aquellos que nada más buscaban el pan. Ustedes nada más me quieren usar para que les dé alimento. Nada más me llaman cuando me necesitan y hablan conmigo cuando necesitan ayuda. Pero de ahí no los veo nunca por ningún lado. Díganme, ouch, por lo menos. No era la vida que cultivaba el apóstol Pablo. Él dice de la siguiente manera, versículo 16: aconteció que mientras íbamos, ¿a dónde? ¿A dónde? Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu. Mira, Dios tan bueno. Precisamente salió cuando venían a la hora de la oración. Iban a hacer algo en lo cual tú te llenas de poder. Pero imagínate si no tienes esos tiempos de oración y te sale al encuentro un endemoniado o una endemoniada. A veces el endemoniado puede ser tu esposo o tu esposa. No literalmente. Pero acuérdense que la esposa de Job dijo, maldice a tu Dios y muere. En ocasiones, en algunas discusiones, hasta nuestra propia familia se puede poner de parte de los planes del enemigo e interrumpir las venidas a la oración. Pero este mensaje no es para ustedes si ustedes no acostumbran venir a la oración. Y qué terrible es no ir a la oración. Aquí no pueden decir en nuestra iglesia, no, es que ahí no hay oración, pastor. Hay culto de oración de 7 a 8. Que no vengas, eso es otra historia. Pero aquí hay oración.
Aquí venimos a la oración. Los domingos hay oración. Que no te aparezcas, esa es otra historia. Y que Dios nos libre de que nos aparezca una batalla como esta espiritual y que no cultivemos una vida de oración. ¿Iba a dónde? No, pero con ganas. ¿A dónde? A la oración. ¿A dónde vas a venir el próximo jueves? A la oración, amén, aleluya. Nos salió al encuentro una muchacha, ¿verdad? Ya ustedes conocen la historia. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: esos son hombres, esos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Los demonios y Satanás saben quién tú eres. Ahora yo te pregunto, ¿quién tú eres? Ante el enemigo y ante Dios no hay careta de cristiano. ¿Me siguen hasta aquí? Ellos saben quién eres tú. Ellos saben si oras o no oras, si lees la Biblia o no lees la Biblia, si levantas la mano por pena para que no te diga nada, o si de verdad estás leyendo y estás orando y estás estudiando. Si tienes una comunión diaria con Dios en la cual escuchas la palabra de Dios, la voz de Dios, si piensas y meditas en Dios. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Ya conmigo, desagradando. Diga bien fuerte, interrumpiendo. Interrumpía la predicación, interrumpía la labor del apóstol Pablo. Entonces eso desagradó a Pablo porque lo interrumpía. Ese se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre ¿de quién? De Jesucristo. Promesa cumplida. En mi nombre echaréis ¿qué? Fuera demonios. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y qué sucedió? Y salió en aquella misma hora. ¿Por qué? Porque tenían una vida de búsqueda, de oración, de entrega. Y cuando estás cerca de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están contigo y tienes poder y autoridad de parte de ellos. Pero cuando no oras, ¿qué autoridad tienes? Ninguna. Imagínense que ustedes quieren sacar un carro del dealer. Imagínense que ustedes son muchachos de 23 años y muchachas de 23 años. Santo Dios. Aleluya. Y van al dealer, pero no tienen buen crédito y necesitan un cosigner. Pero tienen 5 años sin hablar con su papá ni con su mamá. Y ahora necesitan un cosigner. ¿Con qué autoridad o con qué cara le hablan a papá para que sea su cosigner cuando más lo necesitan para agarrar el crédito para ese carro? Lo mismo sucede cuando no tienes una vida de oración y se te presenta una batalla espiritual. Solamente llames a Dios para eso. Ahora, ¿saben algo? Gracias a Dios que Dios no es como nosotros. Aún a pesar de eso, Dios en su fidelidad y en su misericordia acude a nuestra ayuda. Pero no debería de ser así. Amén. Dile al que está a tu lado: tienes autoridad. Dile al que está a tu lado: pero cultívala. Amén. Después los azotaron con varas. Los azotaron mucho, dice el versículo 23. ¿Cómo les azotaron? Mucho, y los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase ¿con qué? Seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo ¿de qué? El calabozo de hasta el fondo, el más escondido. Y les aseguró los pies y las manos ¿con qué? Con el cepo. El cepo era una madera que estaba así y estaba clavada con unas estacas profundas en el piso. Y ahí en esa madera les amarraron los pies y las manos de tal manera que no había forma de soltarse. Y eso nos lleva
a la aplicación espiritual de que no importa cómo el enemigo te quiera atar, no importa cómo el enemigo te quiera paralizar, no hay nada imposible para Dios, y a los que creen todo les es posible. No hay cadena que Él no pueda romper, no hay atadura que Él no pueda desvanecer, no hay cepo que te pueda permanecer o que te pueda tener atado para siempre cuando Dios está contigo. Ahora, noten que no les estoy diciendo que no van a llegar esas cosas. Va a haber momentos en que te vas a sentir paralizado, en que te vas a sentir atado, en que te vas a sentir encarcelado por la situación, en que no vas a saber qué hacer, en que te vas a sentir acorralado. Pero hay una promesa de Dios. Todo eso va a ser momentáneo, porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. Pero a medianoche, ¿cuándo? ¿Qué hay que hacer para que todas las cadenas se rompan y todas las ataduras se rompan? Dice, pero a medianoche, ¿qué hacía Pablo? Viendo la serie de Netflix. Pero a medianoche, facebookeando. Pero a medianoche, en las redes sociales. ¿Qué hacía Pablo en la medianoche? Orando. Pablo y Silas, ¿qué más hacían? Cantaban las románticas de José José. Pablo y Silas cantando las de Chente Fernández. ¿Sí? Eso dice. Acostados o en la medianoche escuchando las de Juan Gabriel, cantando las de Juanga. Así dice. Porque esa es la vida de muchos cristianos. Aunque usted no lo cree, los conozco y se hacen llamar cristianos. Dice, a medianoche, diga conmigo, orando y cantando himnos a Dios. Pero no bajito. ¿Cómo cantaban? Cantaban tan fuerte y con tanta pasión y con tantas ganas que los presos Hay poder cuando le cantas himnos a Dios. Hay poder cuando alabas a Dios. Hay poder cuando cantas a Dios. Hay poder cuando adoras a Dios. Las cadenas se rompen, los yugos se rompen, las ataduras se rompen, salen los presos de las cárceles. Pero ¿qué hace la iglesia hoy en día? Mientras se canta al Dios creador del universo, están distraídos, desconectados. ¿Cómo Dios va a hacer algo? No hay manera. Diga conmigo, cantaban himnos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los simientes de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos diga conmigo, las cadenas de todos. Usted sabe que ustedes y yo podemos ser de bendición para que se desaten las cadenas de otros. Esas cadenas espirituales. En medio de la alabanza, en medio de la administración de la alabanza, los corazones pueden ser tocados. Las vidas pueden ser liberadas. Cuando hay uno o dos que le cantan a Dios con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Yo espero que ustedes sean esos. Sin ninguna clase de pena. Porque Dios se manifieste, desciende en medio de la alabanza de sus hijos. Despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas, ¿qué iba a hacer? Se iba a matar, porque la tradición romana decía que si a algún soldado se le escapaban los presos, lo iban a matar. Entonces, en lugar de que me maten, mejor me mato yo solo. Pero le dicen, ¡hey! Dice Pablo, no te hagas daño. Todos estamos aquí. Es tan conmovido el carcelero que le pregunta a Pablo, porque vio la manifestación del poder de Dios en su vida.
Ahora mi pregunta para ustedes es, ¿tus familiares, tus amigos, tus vecinos están viendo la manifestación gloriosa de Dios en tu vida, sí o no? Porque si no están viendo nada en ti, si están viendo la misma persona, con el mismo vocabulario, y estoy hablando de un mal vocabulario, con las mismas malas actitudes, con las mismas malas acciones, con los mismos malos pensamientos, con el mismo mal comportamiento, no están glorificando a Dios. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Qué están viendo en ti las otras personas a tu alrededor? ¿Será que cuando te ven a ti, ven la gloria de Dios por tu cambio y tu transformación? ¿Será que cuando te ven a ti, ven la gloria y el mover de Dios por tu estilo de vida, por la familia que tienes, por el estilo de vida que tú llevas, por tu comportamiento? ¿Cuántos estamos aquí? Cuando piensas que nadie te mira, el escándalo te ve. Alguien te está mirando. Y alguien sabe quién eres tú. Nosotros estábamos en el storage y decía mi suegra, lo importante que es siempre portarse bien. Estábamos sacando cosas del storage y había un letrero que decía Iglesia Cristiana Elevation Point. Y llegó un negrito a dejar herramientas enfrente del storage de nosotros. Y me dice, no me digan que ustedes van a Elevation Point. Le decimos, era un ministerio de Elevation Point. Y resultó que él ahorita está yendo a Elevation Point con el pastor Dosto. Y ahí el nombre de Elevation Point. Imagínense, llevamos un grupito de hermanos ahí diciendo malas palabras, portándose mal. Todo el mundo sabe que es iglesia cristiana. Todo el mundo sabe que tú vas a la iglesia, ¿no? Para que estemos siendo de buen testimonio. Amén. A tal grado de que ellos pregunten, ¿qué debo de hacer para que mi vida cambie como la tuya? ¿Qué contestó Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué más hicieron? Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Diga conmigo, le hablaron la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tú hablas con tus familiares, con tus amigos? No, pastor, yo hablo de todo menos de religión. Menos de la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a entender que eso es precisamente lo que necesitan? Necesitan salvación para sus almas. Ten compasión de ellos. Aprovecha las oportunidades para hablarles de la palabra de Dios a ellos y a toda su casa. Aquellos amigos o amistades de años, háblales de la palabra de Dios. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los creyeron. ¿Y qué sucedió? Se bautizaron, hicieron pública su fe y se integraron a la iglesia. Pero Pablo ahí dice, amén. ¿Cómo así que ahora nos quieren sacar en secreto? Somos ciudadanos romanos. Y ahí entra la astucia. Diga conmigo, astutos como serpientes y mansos como paloma. Por eso hay un dicho que está bien dicho. No está en la Biblia, pero está bien dicho. Mansos, pero no mensos, no tontos. Ahora sí nos quieren sacar escondiditas, ¿verdad? Ya que se enteraron que somos ciudadanos romanos, que no traen un warrant, que nos azotaron y todo, ahora sí quieren que nos vayamos escondidas como si nada hubiera pasado. No, señores, somos ciudadanos romanos y ahora también tenemos nuestro corazoncito y nuestra dignidad. Así es que no nos van a saquear cualquier guardia. Esos mismos magistrados tienen que venir y dar su cara, disculparse y dejarnos ir. Y los
magistrados, llenos de temor porque eran ciudadanos romanos y se iban a meter en problemas legales, fueron y ellos mismos les dieron la salida y entonces ellos se fueron. Dile al que está a tu lado, también tienes tu dignidad. Aunque sufras por la causa de Cristo, también tienes tu dignidad. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? All right, vamos para adelante entonces. Página 331. Viajando desde Filipos a lo largo de la vía Ignacia, Pablo y sus compañeros pasaron por Anfípolis y Apolonia en ruta a Tesalónica, la moderna Salónica. Esta fue fundada cerca del 305 a.C. por Casandro, que se le llamó con este nombre en honor a su esposa, la cual era media hermana ¿de quién? De Alejandro el Grande. Era ciudad libre con oficiales que se llamaban politarcas, puerto del mar y centro ¿qué? Comercial. La colonia judía en Tesalónica tenía una sinagoga en donde Pablo predicó durante ¿cuántas semanas? 3 semanas, ni siquiera el mes. Imagínense el trabajo de Pablo. Unos días en Filipos y estableció una iglesia. 3 semanas en Tesalónica y estableció otra iglesia. Aquí lo que sobran son iglesias, lo que faltan son obreros. ¿Me siguen hasta aquí? Necesitamos iglesias llenas de obreros, de personas trabajadoras y comprometidas con el reino de Dios, que hacen y llevan a cabo su trabajo sin pensarlo, solamente por amor a la obra de Dios. Tenemos mucha gente que asiste a la iglesia, pero pocos obreros del reino de Dios. Porque si hubiéramos más obreros, mayores cosas haríamos. Este lugar estaría lleno, no de gente que viene de otras iglesias, sino de gente nueva que acaba de aceptar a Cristo. Y eso es lo que necesita hacer la iglesia. Ni una mensa. Quiero que está tú ya, háblale a tus vecinos, conocidos, a los del supermercado, a los de la peluquería, a los del doctor. ¿Amén o no amén? Lucas definió con brevedad, pero cuidadosamente, el tipo de mensaje que Pablo dio a sus oyentes de educación judaica. Su premisa mayor fue que el Mesías de las Escrituras debía morir y resucitar de entre los muertos, una idea nueva para los judíos que pensaban acerca del Mesías únicamente como ¿qué? Como rey. La premisa menor era que Jesús de Nazaret cumplía la descripción profética y debía identificarse como el Mesías. Ahora la base de la predicación no solamente es el Mesías rey ya vino, sino que el Mesías rey está escrito y fue profetizado que tenía que morir e iba a resucitar. Y Cristo Jesús resucitó al tercer día. Él es el Mesías, y de ahí partía su predicación. Esto nos enseña algo a los predicadores. Los predicadores no solamente debemos de hablar de la cruz de Cristo, sino también debe de haber tiempo, lugar y espacio para reconocer y declarar que Cristo no está muerto, que Cristo está vivo, que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Dios, el Padre. Amén. No servimos a un Cristo muerto, sino a un Cristo vivo. Una franca división de opinión se siguió de inmediato. Algunos de los judíos creyeron y hubo magnífica respuesta de parte de los prosélitos griegos. Pablo, refiriéndose a este incidente en su primera carta que escribió a esta iglesia, dice que ellos aceptaron su mensaje no como palabra de hombre, sino como lo es verdad, la palabra de ¿quién? De Dios, y que se volvieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Varias veces en sus cartas a los tesalonicenses se refirió a la tensión que se formó entre los convertidos y los judíos que habían rehusado su mensaje, no pudiendo ocultar la exasperación que les causaba los insulsos celos de ellos, estorbándolo en su entrega del evangelio a los gentiles. La oposición se hizo tan intensa que los evangelistas ya no pudieron permanecer en la ciudad, huyeron de noche a Berea, en donde comenzaron de nuevo su predicación. ¿En dónde? En la sinagoga.
¿Cuánto tiempo estuvieron en Tesalónica? 3 semanas. Se desata la persecución y tienen que salir huyendo. ¿Y a dónde se fueron? ¿A su casa? A descansar. Les agarró la depre. ¿Ah? Se desanimaron. Ay, no quieren la palabra. No te quieren a ti, Señor. Ya, ¿para qué predico si miran cómo me tratan? ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué hicieron? Se fueron a Berea. ¿Y qué hicieron ahí? Entraron nuevamente a la sinagoga y siguieron predicando. ¿Se recuerdan del mensaje del domingo pasado de la iglesia o de los cristianos almáticos? Imagínense si hubieran sido cristianos almáticos, Pablo y Silas. ¿Desde cuándo se hubieran regresado? Nuestros hermanos judíos no nos quieren. No nos reciben. Les llega el desánimo, la depre, les duelen las golpizas. La visita a Berea resultó más pacífica que la de Tesalónica. Los judíos recibieron el mensaje de Pablo y diligentemente examinaron las escrituras para ver si se les decía o no. Y ahí nace, sed como los de ¿dónde? Los de Berea. Receptivos, escuchaban, pero examinaban. Examinadlo todo, retened lo bueno. Hoy la iglesia hace todo lo opuesto. Creedlo todo, examinadlo nada y desechad nada. ¿De quién venían las palabras y la enseñanza? De Pablo y Silas. Y aún así, no importa de quién venga la palabra, la responsabilidad del cristiano es examinarlo todo. Escuché el testimonio y con esto cierro para después, la semana que entra, entrar con la carta a los tesalonicenses, sus temas, la introducción, el bosquejo, etcétera, primera y segunda de Tesalonicenses, y con eso vamos a cerrar hoy. Escuché un testimonio de un predicador que estaba hablándole a los predicadores y les exigía y les pedía que por favor hablaran la palabra de Dios. Y dice que hay pastores o predicadores que utilizan un versículo, lo mencionan, pero no lo aplican de acuerdo al contexto. Entonces, en una ocasión, una hermanita de la iglesia dijo, como que yo siento que el predicador o el pastor no está enseñando las cosas correctas. Y le escribió a ese pastor conferencista y le preguntó, ¿qué hago? Le dice, la próxima vez que predica tu pastor, anota todos los versículos bíblicos. ¿Cuántos de los que están aquí anotan? Imagínense. Tenemos que ser como los de Berea. Qué bueno que me crea, pero usted tiene que examinar. Tiene que llegar a casa y ver los versículos que menciono y asegurarse que lo que estoy diciendo del versículo es correcto. ¿Qué tal si nada más agarré un versículo y lo apliqué como yo quise y no vi el contexto de lo que realmente se refería? Porque nosotros somos expertos para utilizar pasajes famosos como ¿a quién iremos, Señor? Si no solo a ti, dice el apóstol Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Pero en qué momento dijo eso? Cuando un montón de discípulos se habían ido por la enseñanza del sacrificio. Tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Dura cosa es comprender esto. Y se empezaron a ir. Después de haber visto milagros, señales, prodigios, sanidades de parte de Cristo, lo dejaron, lo abandonaron, volvieron atrás. Regresa Jesús con sus discípulos y les dice, ¿alguno de ustedes también se quiere ir? Y ahí nacen las palabras de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Que solamente tú tienes palabras de vida eterna. No importa que se vaya a medio mundo. Ahora sí, como dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo y esto que va a ver, ¿a dónde iré?
sino solamente tú tienes palabras de vida. Su responsabilidad es ser como los de Berea, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero ¿cómo le cuesta a la iglesia estudiar, leer, escribir, anotar? ¿Quién se toma el tiempo de volver a escuchar el mensaje del domingo, agarrar las citas bíblicas y leer el capítulo entero, o por lo menos 10 versículos antes y 10 versículos después? ¿Quién? Solamente los que aman la palabra de Dios y que aman que Dios les ama. Voy a tener un fuerte aplauso al Señor, por favor. All right. Con eso cerramos. La próxima semana entramos a estudiar el tema principal de Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Y prepárense, porque vamos a estudiar mucho, vamos a hablar mucho acerca de la venida de Cristo y el arrebatamiento específicamente. Son en estas cartas en donde más se nos habla acerca del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo va a ser? ¿En qué momento va a ser? Etcétera, etcétera, sin dogmatizar. Pero seamos siempre como los de Berea. Tomamos lo bueno, lo escudriñamos todo. Ya conmigo, escudriñando todo. Tomad lo bueno y desechar lo malo. En el seminario me decía un pastor, o nos decía la clase, un pastor que nos daba hermenéutica o homilética, no, nos daba homilética, el arte de predicar. Dice, cuando ustedes escuchen un mensaje, cómanse la carnita y tírense los huesitos. Coman la carnita, tiren los huesitos. Tomen lo bueno, desechen lo malo. Especialmente si viene de un pastor o de un predicador que no se preparó o que no conoce las escrituras. Amén. Denle un fuerte aplauso, Señor. Que Dios los bendiga. Ánimo. Vamos a preguntas, comentarios.